Para que todo el mundo lo entienda, el ADN es nuestro código fuente. En él se contienen todas las instrucciones que hacen que nos conformemos como organismos viables. Absolutamente todo lo que eres y los millones de acciones que realizan tus células para mantenerte con vida nacen de esa información. A nadie se le escapa que las enfermedades genéticas, también conocidas como mendelianas, son gravísimas. Fallos en las instrucciones contenidas en el ADN que desembocan en un funcionamiento anómalo del organismo, que en muchas ocasiones resulta catastrófico, porque la ciencia poco puede hacer más que tratar de corregir artificialmente el error o tratar de paliar los síntomas. Y es en este marco de aprender acerca de las enfermedades genéticas, donde científicos de la Facultad de Medicina del Hospital Monte Sinaí de Nueva York lanzaron uno de los estudios más grandes que se recuerdan, rastreando 874 genes responsables de 584 enfermedades genéticas en más de 500.000 de personas de muestra. El trabajo de años arrojó un resultado absolutamente inesperado y sorprendente. 13 de esas personas, una de cada 40.000, tenían fallos tan catastróficos en su ADN que eran completamente incompatibles con la vida desde la infancia. Su cuerpo, imperativamente, debería haber sido devastado por fallos mortales tras su nacimiento, y sin embargo, habían llegado a la edad adulta en una condición sana y sin efectos adversos. Esto equivale a que una falla de programación de software imposibilite que un programa se abra, pero que inexplicablemente éste sea capaz de esquivar los errores y funcione sin problemas. De alguna manera incomprensible, el cuerpo de estas personas habría detectado el error de base y encontrado una forma de enmendarlo, haciendo caso omiso de las instrucciones del propio ADN. Los 13 son milagros para la ciencia, puesto que irremediablemente llevan escrita la palabra muerte en sus genes, y sin embargo siguen vivos, en buen estado y sin visos de enfermar. La muestra, de más de 500.000 de personas, es lo suficientemente grande como para considerarla representativa. Y estadísticamente, de cada 100.000 personas que vean este video, entre 2 y 3 deben llevar una bomba genética en su interior. Esto no es necesariamente malo, sino que su organismo ha encontrado la manera de sortear la muerte. Sin saberlo, son unos privilegiados, y su cuerpo esconde el secreto para salvar a miles de personas, que, como es lógico e incluso necesario, manifiestan las enfermedades. Las 13 personas del estudio no pudieron ser contactadas tras el mismo por las cláusulas del tratamiento de la información, por lo que no van a poder ser estudiadas. Algunos los llamarán muertos vivientes, otros los llamarán superorganismos y otros simplemente supervivientes. Aunque lo que está claro es que el propio cuerpo humano esconde secretos que no somos capaces de explicarnos. 200.000 sería la cifra aproximada de personas en el mundo que, según la ciencia, deberían haber muerto fulminantemente tras su nacimiento o incluso antes de este. Quizás una sea yo o quizás lo seas tú. Quizás seamos unos privilegiados y nuestro cuerpo esconda un santo grial para la medicina. Lo único que se sabe acerca de ello es que es imposible, pero es totalmente cierto. Una de esas ocasiones en las que los científicos deben sentarse y reescribir muchos capítulos que se consideraban inamovibles de nuestro propio funcionamiento. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like, suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó. Os dejo enlace de todo ello en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más milagroso saludo. Ya somos más de 500.000 de enigmáticos. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!